Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente, como todas las semanas, todos los lunes, trayendo una reflexión de la palabra del Señor. Y como les he estado diciendo, estamos viendo a Jesús a través de los yo soy, porque a través de los yo soy, Él se presenta a sí mismo y nos hace entender y nos hace conocer quién Él es. Así que ya en las tres reflexiones anteriores le hablé de tres yo soy. El yo soy, el yo soy lo que significa yo soy. El yo soy no temáis y el yo soy el pan de vida. Y ahora, y ¿verdad? Cada reflexión pues tiene su historia donde él traía pues ese yo soy. Hoy yo les voy a hablar del capítulo 10 del Evangelio de Juan, porque estos yo soy se leen, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Es el Evangelio donde Jesús se manifiesta y donde Él hace muchos milagros que poco a poco pues iremos compartiendo todas estas maravillas que Jesús hizo y se quedaron registradas para nuestro conocimiento y para nuestro provecho y para que nosotros podamos identificar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, antes de llegar al capítulo 10 surge una situación. Acuérdense que Jesús caminaba por las tierras de Israel, por las diferentes aldeas, por las diferentes provincias, y él iba allí trayendo, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino de los cielos, y a la vez que él iba hablándole a la gente, él también iba sanando, iba libertando, iba haciendo milagros en ese recorrido. Pues antes de que pasara yo soy, Jesús se encuentra con un muchacho que estaba ciego. Y entonces él le devuelve la vista a este muchacho ciego, que el muchacho era ciego de nacimiento. Y entonces él hace barro, le pone barro en los ojos y le dice: vete y lávate en el estanque de Siloé. Y el muchacho fue y se lavó y recobró la vista. Entonces, claro está, a él lo seguían los fariseos y lo seguían los religiosos. Acuérdense, los religiosos de aquel tiempo. Estas personas religiosas que le llaman los fariseos, los saduceos, los escribas, eran personas, ¿verdad?, que ellos se dejaban llevar no solamente por la ley de Moisés, sino que ellos habían añadido muchos preceptos y muchos mandamientos a la ley de Moisés, que traían y le ponían unas cargas bien pesadas a la gente, ¿entiendes? Eran cargas bien difíciles de llevar. Y Jesús vino a eso. Jesús vino a traer esa libertad de todas esas cargas religiosas que esta gente estaban pues teniendo que soportar en ese tiempo, porque era el régimen religioso de aquella época. Y Jesús se manifestaba al pueblo y les hablaba de la manera que ellos podían entender. Si les hablaba del campo, de la siembra, y en esta ocasión le va a hablar de las ovejas, porque ellos pues criaban ovejas, tenían rediles, y era algo muy común en ese tiempo, el ser pastor de ovejas. Y entonces aquella gente que cuando vieron que él sanó a ese muchacho, pues empezaron a interrogar al muchacho, que quién lo había sanado. El muchacho realmente sí supo, Jesús lo sanó, pero él no sabía decir que era Jesús, ¿entiendes? Entonces le preguntaron a los papás que quién lo había sanado, que se había nacido ciego, qué sé yo, y esa historia. Y entonces finalmente volvieron a preguntarle al muchacho, y el muchacho le dijo: ¿qué le pasa a ustedes? ¿Quieren creer también? Y entonces ahí lo botan de la sinagoga, lo sacan de la sinagoga, y Jesús se lo encuentra.
Y entonces Jesús le dice, ¿tú crees en quien te sanó? Y él le dijo, ¿quién es, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy. Yo soy el que te sanó. Y el muchacho dijo, sí, creo y adoro, ¿verdad? Y entonces, pues me imagino que de ahí en adelante este chico pues se convirtió en un discípulo de Jesús. Pero los fariseos seguían detrás de él, instigándolo y tratándolo de coger en algo. Y Jesús le habló a la multitud, a la gente que le seguía, le dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pasto. Y después más adelante en ese mismo capítulo y también le dice, y yo soy el buen pastor que conoce las ovejas. Y mis ovejas me conocen a mí también, porque las ovejas conocen la voz del pastor. ¿Y qué pasa? Déjenme contarles algo. En aquel tiempo habían dos tipos de rediles. Había el redil común, o sea, quizás era un espacio común donde todos los pastores guardaban sus ovejas. Y estaba el redil privado de cada pastor. Yo me imagino que eso iba a depender, ¿verdad?, de su posición social de cada persona. Pero regularmente las personas adineradas de aquel tiempo, ellos tenían sus pastores que le cuidaban las ovejas. Y Jesús le dice que él, o sea, cuando las ovejas entraban al redil por la puerta, porque el que no era pastor no iba a entrar por la puerta, iba a saltar la verja del redil, ¿entiende? El vallado, iba a saltarlo. Y Jesús le dice, el que no entra por la puerta, ese es ladrón y salteador. Pero yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese puede entrar y salir y hallará pasto fresco. O sea, Jesús estaba hablando ahí, mira, todas esas cosas que ustedes imponen a la gente, todos esos preceptos, todos esos mandamientos que lo que hacen es traer una carga bien pesada a las personas que no pueden llevar. Esas personas son ladrones y salteadores. Pero yo soy la puerta. El que por mí entra, ese hallará descanso y tendrá pasto fresco. Y yo soy el pastor de esas ovejas que entran por esa puerta. O sea, la puerta es el Señor. Jesús es la puerta. Y a través de Él es que nosotros entramos a su redil. Y Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. En aquel momento, cuando venía cada pastor y estaban todas esas ovejas en el redil, el pastor las llamaba con su, ¿verdad? Tendría su llamado que las ovejas conocían y todas esas ovejas de ese pastor salían detrás del pastor. Y eso es lo que Jesús está queriendo decir. Mira, las ovejas que entran por mi puerta van a conocer mi voz y van a conocer mi palabra y van a identificar quién yo soy. Y a esas ovejas que vienen a mí, esas ovejas yo las haré descansar. Y como les he hablado en las reflexiones anteriores, una vez tú hallas al pastor de las ovejas, una vez tú lo encuentras a él, ya ahí tú vas a tener descanso espiritual, descanso en tu alma, ¿entiendes? Esa búsqueda y esa sed por querer seguir buscando, va a ser saciada, porque él es el único que puede saciar esa búsqueda. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Solamente hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Solamente a través de Jesús es que podemos tener vida y vida en abundancia, porque a eso fue que Él vino, a darnos vida y vida en abundancia. Pero no es a través de otra persona. No es a través de ninguna otra deidad,
que no sea a través de Jesucristo. Él vino a este mundo a pagar un precio y vino a pagar un precio para que tú y yo pudiéramos tener una entrada libre a ese redil donde solamente Él es el pastor. De la misma manera, esto podemos aplicarlo actualmente a la vida de hoy y a nuestra vida cristiana. La palabra nos indica que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es necesario congregarse, es necesario tener un redil, porque una congregación es un redil, pero tienes que tener cuidado que ese redil lo esté guardando un pastor. Un pastor que no sea impuesto, sino un pastor que sea un pastor que tenga el llamado y el don de Dios para ser pastor. El pastor se preocupa por las ovejas, se preocupa por el bienestar espiritual de las ovejas y está pendiente a qué le pasa a cada oveja. Hay muchos pastores y hay muchos rediles en este tiempo, muchos. Pero tengan mucho cuidado en qué redil se meten. El redil que es un redil que vas a estar seguro, es aquel que está guiado y dirigido por la palabra de Dios. Es el redil que la palabra de Dios es la base y de que se alimente ese redil. Otra cosa es el conocer la palabra de Dios te va a ayudar a discernir si el redil donde te encuentras es el correcto. Es el redil diseñado por Dios y es a través del pastor o la pastora, ¿verdad?, que el Señor haya escogido para guiar ese redil. En estos tiempos hay muchos rediles, y hay muchos pastores, pero miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay pastores que son asalariados. Y les voy a explicar por qué dice eso. En el tiempo de la Biblia se alquilaba, ¿verdad?, una persona para que cuidara los rebaños de noche. Y esa persona se les pagaba un sueldo. Él era asalariado, pero no era el pastor. Ese asalariado no se ocupaba de las ovejas como se ocupaba el pastor, que el pastor estaba pendiente al lobo, estaba pendiente al oso, y si veía que una oveja se le caía por un barranco, allá iba él a rescatar a su oveja. Y déjenme decirle algo. No me quiero extender mucho. Yo tuve una oveja porque la compré, por eso mismo yo quería saber la razón por la cual el Señor nos llamaba ovejas a nosotros. Y tuve una oveja, se llamaba Amy, la tuve por 4 años y esa oveja me enseñó mucho. Yo tengo enseñanza sobre todas las cosas que Amy me enseñó hasta su muerte. Me la mataron, no hace mucho, no hace ni un mes que me llegaron a matar la oveja. Y esa oveja me la mataron una noche que mi esposo y yo no estuvimos aquí en la casa. Esa noche entraron los perros y me mataron la oveja. ¿Por qué? Porque las ovejas son presas fáciles. A pesar que ese animal pesaba como 300 libras, era un animal enorme de grande. A pesar de eso son indefensas y necesitan de la guianza y el cuidado de un pastor. Por eso la palabra dice que no dejemos de congregarnos, porque nos necesitamos unos a otros. Unos a otros nos necesitamos para amarnos, para consolarnos, para alimentarnos los unos a los otros y para suplir las necesidades cuando sean necesarias. Así que yo te exhorto, ¿verdad?, que si no te estás congregando en este tiempo, busques un buen redil, busques un redil donde haya un buen pastor, porque los hay. Yo oré a Dios por uno y le pedí a Dios, Señor, llévame a un lugar que tú sabes que es el que yo necesito, y le doy gloria a Dios porque me llevó a un lugar que me anima, que me insta. Mire, esto que yo estoy haciendo, yo fui estimulada, fui instada a través de mi iglesia, porque en mi iglesia todo el mundo allí predica y todo el mundo expone la palabra.
sea poco, sea mucho, de acuerdo al llamado y al don que Dios te ha dado a ti, expresa lo que Dios a ti te ha dado. Porque para eso es que somos, ¿verdad?, sus discípulos. Y para eso es que estamos dentro de ese reino y de ese redil que Él es nuestro pastor. Bueno, amados, yo hasta aquí llegamos, yo no quiero extender mucho eso, yo sigo hablando y sigo hablando, pero yo no quiero extender mucho esto. Espero que estas exhortaciones cortitas sean de bendición para tu vida. Si es de bendición para tu vida y tú crees que otra persona puede ser bendecida, comparte este video, como tú quieras, yo lo hago público para que lo puedas compartir y te deseo una semana llena de bendiciones, lleno de la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho, 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 mucho y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios.